¿Qué es realmente un villano? Es curioso que a día de hoy se tengan tantas historias en el universo de supers y héroes que tratan de darle un giro a las historias superiores convencionales, haciéndolas más edgys, más realistas entre comillas, poniendo un verso entero que nos sirve en la película con cada uno de los supers con su propio origen e historia. De todo un poco hemos tenido, pero ¿qué hay de si decidiéramos profundizar en los otros personajes que vienen después de los héroes y que casi ninguna de estas producciones se han tocado? Los contrincantes podrían ser incluso más héroes que los propios supers, todo salido de Latinoamérica y con un gran lore que se cuenta a través de los misterios que tiene detrás. Como Los Increíbles. Hey mi estimado o estimada, hoy estamos aquí para hablar de Villanos, una de las series más GOG de Cartoon Network en los últimos años, y de paso de Latinoamérica, empezando como una serie web, y que a pesar de las dificultades y el poco contenido que hemos tenido durante años, el concepto de su universo aún puede tener potencial para convertirse verdaderamente en un universo de supers con lore nivel Proyecto Cronos, si es que tuviéramos más que algo cada 2 años, claro. Pero ¿cómo inició y terminó Villanos? El inicio de esta serie se remonta a muchos años antes que la serie en sí, ya que antes de hablarte de la serie, primero hay que poner el contexto de exactamente de dónde salió. Villano fue una serie que no comenzó como una serie normal, o sea, con un creador y su dicha compañía encargado de producirla. En realidad, su origen es mucho más humilde del que se pensaría, ya que esta serie nació originalmente como un concepto hecho por un sujeto común. Alan Turiel, el creador que viene de México, en 2012 era un artista que se dedicaba a subir distintos contenidos a una página web creada por él llamada T-Place to Hang Out. En esta llegó a subir distintos conceptos sobre distintos personajes que hacía, como un hombre galleta llamado El Galleta. Pero lo que más resalta de este sitio web es que fue el lugar donde se originó por primera vez el concepto de villanos. A día de hoy casi todo el contenido original está borrado, pero en su tiempo Turiel llegó a hacer 7 cortos animados basados en el concepto de villanos, todos hechos enteramente por él. La cosa es que estos cortos son complicados de conseguir y a día de hoy la gran mayoría son los media. Solo vino a ser rescatado 4, pero en estos podemos ver un poco cómo era el concepto original de villanos. Para que te des una idea, estamos hablando de que estos cortos fueron creados en 2012, hace casi 13 años, por lo que es genuinamente interesante observar cómo se veía una versión tan antigua y temprana de villanos, como Lord Blackjack, el jefazo máximo y primer villano existente que lo sea bastante más tierno. Ya no te quiero ver en nunca jamás, yo te voy a dar en tu nunca jamás. Y él fue el que también le hizo lo de tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchavadita. Hola 505, ¿sabes dónde está el...? ¿Pero qué es esto? No sabía que celebrabas la Navidad. ¿Navidad? No, yo estoy celebrando el fin del mundo. Se parecen a las animaciones de Newgrounds. Bonito. Varios años después, Turiel llevaría su serie a un evento llamado Ideaton, un festival mexicano donde varias personas pueden presentar sus ideas y conceptos para series, y aunque no ganó, sí captó la atención de algunos representantes hispanos de Cartoon Network, que hicieron un trato con Turiel para ser villanos parte de Cartoon Network, así creándose los primeros cortos de villanos, en los cuales Blackjack hacía publicidad de los servicios de Blackjack Organization, donde también salían el Dr. Fluke, Demencia y 505. Eran historias cortas y chistosas. Algo así como los cortos originales de 2012, pero con más presupuesto. Y unos cuantos años después, para el canal de YouTube de Cartoon Network, saldrían los videos de orientación para villanos, videos por los cuales la mayoría seguro conoce esta serie, que eran videos en donde Blackjack examinaba y básicamente les hacía una crítica destructiva a varios de los villanos de las series de Cartoon Network. Era como tener una combinación entre un youtuber de críticas con uno de escalas de poder, pero si ese youtuber fuera mexicano y un demonio de maldad con poder infinito. Si no se hubiera lanzado él mismo, yo personalmente lo hubiera tirado por la ventana. Número 1. Es un reverendo pedazo de... Momentito, Black Hat Organization. ¿Quién habla? Habla el toco. ¿Con quién quiere hablar? Qué raro, sonaba como una organización malévola y omnipotente que controla todo el mal y a la cual mamá solía pertenecer. O tal vez eran bienes raíces. Y más o menos desde este punto, Villanos sería bastante conocida. Por cierto, y en caso de que no haya quedado claro para este punto, estos cortos seguían siendo completamente hechos en lata. Y gracias al éxito de los cortos y los videos de orientación para villanos, se anunciaría una serie completa basada en villanos. En 2019, saliendo el primer episodio piloto, El Atroz Amanecer. Entrando un poco en contexto, en Villanos se nos cuenta la historia de, los villanos. Su creador ha dicho muchas veces que el concepto viene de lo interesante que puede ser explorar la historia y matices de un villano.
En el caso de villanos, existe una compañía llamada la Black Hawk Organization, la cual vende los productos y servicios contra héroes del equipo de Black Hawk a cualquier villano del universo, algunas veces villano de otras series de Cartoon Network, por lo que canónicamente los cortos se ejen como comerciales de sus productos. Productos creados por el Dr. Flock, un científico que trabaja para Black Hawk y solía ser el archienemigo de un superhéroe llamado Goldheart, que llegaremos a eso más tarde, pero sí, por si no ha quedado claro, en el universo de villanos también existen por consiguiente superhéroes. En este caso, en el primer episodio se ve la perspectiva de Penumbra, una villana derrotada nuevamente por un superhéroe de parodia de Superman, y en un momento de desesperación ve un comercial de Black Hawk Organization para contratar sus servicios antihéroes. Flock por otro lado estaba teniendo un sueño en donde logra derrotar a su archienemigo, y toca despertar a su compañera Demencia, que es una morrita que pues digamos tiene un par de tornillos sueltos. Yo diría que tiene todo el circuito suelto. Eso no fue un desayuno. Primero que nada, y algo que debemos resaltar, es cómo se representan a los supers en villanos. Hasta este primer episodio, prácticamente en ningún corto, se habían mencionado a los héroes, pero acá vemos el primero con la copia chafa de Superman. Y con solo decir que a pesar de que es bastante creído, es completamente un vendehumos. Es como un Homelander con los poderes y el aspecto de Superman, pero literal, apenas aparece papeado en segundos por demencia, y si gana es solo porque el equipo de Flock es un oso y una loca. Incluso comete el error de seguirlos a la base de Black Hawk, donde ahí sí que es derrotado y entregado a Penumbra. No es por chismoso, pero dijo que Penumbra y Black Hat hacen bonita pareja. A lo que llegamos con esto es que al menos este héroe era puro guapo, popular y guapo, pero no duró nada contra un villano, terminó siendo humillado de forma lamentable. Y esto de que los superhéroes en villanos sean todos unos Homelanders que realísticamente casi no tienen nada que hacer contra los villanos a la hora de la verdad, se quedará para después. Este fue el capítulo piloto, y debido a que en esos años llegó el Bobby 19 Pro Max Edition, los planes para esto de la serie se retrasaron como 2 años. Aunque eso sí, Villanos es una serie que, aparte del propio contenido de la propia serie, también ha tenido varios otros contenidos relacionados a su universo, principalmente resaltando una gran cantidad de cómics que han dado mucho más contexto sobre el lore y universo de la serie, cómics que principalmente se compartían en las redes sociales oficiales de Villanos y de Alantorial, con solo decir que estaba bastante bien, ya que ayudaba a tener más contenido de la serie con falta de pues nuevas cosas de la serie, y mejor ten presente esto de que Villanos tenga tanta presencia en las redes sociales, e importará más adelante. Hablando de villanos mediocres, antes debió haber tenido un video de orientación para villanos. Andreas Leviathan es un horrendo villano que no tiene idea de lo que hace. Es un reverendo pedazo de... Más o menos 2 años después y de que la situación se calmara un poco, finalmente tuvimos más contenido de Villanos, la cual es llamada la primera temporada. Esta vez saltando el episodio 2, Black Hawk Organization les ofrece su servicio a unos fantasmas de una casa embrujada, no para atraparlos, sino que para evitar que un héroe leñador demuela la casa embrujada donde vivían los espectros. Muy genial eso de que Villanos tenga tantas referencias a otras series de Cartoon Network en general, como la pandilla de Scooby-Doo o el pájaro ese parecido a Mordecai que Black Hawk desintegró en un video. Eso le pasa por Zeus. Y el miedo del leñador termina siendo 505 y al final termina en la casa de los escandalosos. Buen episodio para ser el primero que realmente iniciaba la temporada después de tantos años. Las escenas de la casa viva embrujada son joya. Mis cuartos privados. Finalmente usas la puerta. Por cierto, recordarás que Villanos es una serie de origen latinoamericano, específicamente de México, por lo que en toda la serie, a pesar de que no es el eje central, sí se dan pequeñas referencias a la cultura mexicana, principalmente en el doblaje, o mejor dicho, el idioma original, porque la serie viene de, bueno, creo que se entiende, donde varias veces todos los personajes dicen frases muy mexichangas y bastante graciosas. Pero esto se ve mejor en el episodio 3, donde el esposo de un luchador mexicano héroe firmó un contrato para que les ayude a quitarle una máscara a su esposo que lo tenía embrujado. Esta es la primera vez en la serie donde un héroe y no un villano contrata los servicios de Black Hawk Organization, lo que refuerza aún más eso de que en villanos, más que blanco y negro, son todos grises, y héroes por conveniencia no tienen problemas en también pedirle ayuda a Black Hawk. Claro, ayuda a un precio muy alto, porque aunque nunca se menciona per se, se intuye que los contratos que firman todos los clientes de cada episodio básicamente les venden su alma a Black Hawk. ¿Con qué propósito? ¿Quién sabe? Pero sin duda nunca es bueno hacer un trato con el diablo. Esto a su vez se conecta con el hecho de que Black Hawk es tan poderoso, pero aún así no decide acabar con la villanía, porque como dice el lema de su compañía, la maldad es nuestro negocio y el negocio va bien. Por lo que sí, aunque Black Hawk tiene el poder de acabar con todos los héroes en un momento, decide simplemente no hacerlo porque sin héroes no hay villanos, y sin héroes no hay bien, y sin bien no hay mal. Por lo que si no hay maldad, no hay negocio. Muestra lo peligroso que es realmente Black Hawk cuando después de que le den una paliza a Flock, con solo decir unas palabras ya derrota la máscara en segundos. Máscara basada, por cierto.
Es curioso que aunque no aparece realmente en ningún punto de la serie, el episodio 4 es la primera y hasta ahora única aparición de Podemos Bailar en la serie, ya que estos contratan a una héroe que más bien parece una sicaria para borrar la base de datos de un virus. Les contaré eso de Queremos Bailar más adelante, aunque es un gag más meme porque resulta que la información confidencial era un episodio filtrado de la serie favorita de Flock horas antes de que se estrenaran. Es una referencia a True Colors, lo tengo pero seguro. Por cierto, si queremos seguir hablando de villanos, hay algo importante que mencionar primero. Una parte importante del bando de los supers y de la cual se ha mostrado mediante distintos detalles ocultos es la organización de Peace, o Podemos Bailar, esa que mencioné antes. Esto es un tema algo complicado, pero trataré de explicártelo lo mejor que pueda. Básicamente, mediante distintos detalles y códigos ocultos en los videos de orientación para villanos, al estilo de series como Gravity Force, se ha intuido que en el universo de villanos hay una organización llamada Peace o Podemos Bailar. Por lo que se sabe, Peace es una organización dirigida por el gobierno y conformada por héroes, científicos y otras personas con el objetivo de obtener información sobre Black Hat Organization para detenerla. Se piensa que hay 2 o más agentes de Peace infiltrados en Black Hat Organization que están filtrando información para desmantelarlos desde adentro. Y para evitar que Black Hat los encuentre y los desintegre, se comunican mediante códigos ocultos en los videos de orientación para villanos. Y toda esa información que recopilan la suben a una página con el nombre de la organización. Página de Peace que sí, existe en la vida real y podemos visitarla. Esto abarca muchas más cosas y quizás requiere un video entero hablando solo de Peace porque es un tema muy largo. Pero lo más importante a tener en cuenta es que la gran mayoría de héroes importantes del mundo de villanos están involucrados con Peace, quienes son los que más directamente tratan de buscar una forma de detener a Black Hat. Sí saben que si Black Hat quiere, puede arrastrarlos a todos en un segundo y dejarlos parados en Alabama. El episodio 5 es la verdad el más XD de todos. Digamos que en uno de los cortos de villanos hubo una vez en la que Flow creó varias variantes de Black Hat bastante cursiadas. Bueno, una de ellas se escapó y creó su propia organización Black Hat, que básicamente es Black Hat si fuera un Gym Bro, y tiene su propia Black Hat Gym Bro Organization con un Gym Flock y una Gym Demencia. Las referencias a Jojo son más de 8000. Este sujeto literalmente se llama Black Hot. Se ve que Demencia no iba a perder el tiempo. ¡No! ¡Regresa y bésame hasta que me desmaye! Aunque esto confirma que efectivamente los cortos y todo lo que pasó en ellos es canon para la serie, por lo que orilla ver más detalles de estos en la serie. Y así finalmente llegamos al episodio 5, el último episodio que se hizo hace ya 4 años, donde comienza con 2 héroes con diseños muy facheros, huyendo de lo que parecen ser no villanos, sino que otros seres controlados, siendo estos controlados por Miss Higg. Miss Higg es una de las heroínas del universo de villanos, y la mejor forma de resumirla, básicamente, es una influencer de Instagram, pero si tuviera poderes. Y eso de tener poderes entre muchas comillas, porque el poder de Miss Higg es literalmente evaporar líquidos. No sé, pero eso suena como decir, oh sí, yo tengo el poder de convertir oxígeno molecular en dióxido de carbono. En otras palabras, respirar. Algo importante es que Miss Higg era una ex compañera de Dr. Flock. Nunca se dan muchos detalles, pero se alude a que ambos fueron al mismo bachiller de villanos y eran científicos brillantes. Pero Miss Higg, cuyo nombre es Cecilia, le robaría las investigaciones a Flock sobre una fórmula que había hecho para una esencia aromática contra las mentes. Y usando esta y su de otro modo inútil poder para convertir el líquido en vapor, la convertiría en su perfume propio y sería una heroína, que más bien como influencer de Instagram era una fachada, porque usaría ese poder como parte de un plan para controlar a todos los seres de la ciudad. Básicamente usa sus Sims como ejército. Por cierto, algo genial de villanos es que, como ya vimos con Peace y su página, es una serie que juega mucho con las redes y hacer cosas de su universo reales. Esto mismo pasa con el hecho de que Miss Higg tiene un Instagram y TikTok oficiales, lo que hace más creíble que sea un influencer. El héroe que Miss Higg había atrapado le pide ayuda a Black Hat Organization para que atrapen a Miss Higg, pero al final todo resulta ser una trampa. Y aunque la fórmula del perfume de Flock estaba rota, tenía un problema, ya que su efecto era solo temporal, por lo que Miss Higg le tendió esa trampa para atraparlo y quisiera una nueva fórmula más potente y permanente. A pesar de que la mayoría está de fondo, los diseños de todos los seres acá son muy buenos. Fuera de que hay cameos como las chicas superpoderosas, de verdad, Villanos tiene todo el potencial para tener un verso de fondo con muchas historias de distintos héroes, así como Los Increíbles. Aunque tengan en cuenta que apenas en esta parte solo Demencia y Flock bastaron para solearse a un ejército entero de héroes. Si no era por este pavo copia de Chen de Kung Fu Panda, Flock derrotaba también a Miss Higg. Lo que quiero decir es que la gran mayoría de superhéroes son bastante poco poderosos en comparación a los villanos. Recuerda esto para más tarde. A la final, la única que era inmune al control de Miss Higg era Demencia, porque Black Hat es su único amor. Pero Flock escucha que Miss Higg estaba haciendo esto para impresionar a Goldheart, lo que provoca que se libere de control mientras Demencia se ve infiltrado. Y 505, bueno... ¡Ah, está bien! ¡Suéltenme!
Por cierto, creo que hasta ahora no hemos hablado de Goldheart. Bueno, se sabe bastante poco de este, pero por la información confirmada, Goldheart es algo así como el Superman de este universo. Era el más poderoso, supuestamente el más bueno, y también era el archienemigo de Flock con el que estaba combatiendo su sueño, antes de que este se volviera el perrito de Blackhack. También se cree que podría ser el líder o tener altas influencias en Peace. Sin embargo, como todos los super villanos, es casi puro teatro, una imagen pública, y Miss Higg está enamorada de esa imagen pública, por lo que Flock y Demencia la engañan para que este bese a Flock y eso rompa los efectos del perfume. Básicamente hizo que sus sims vieran que la influencer ya tenía novio. Ese poder estaría roto en la vida real. Por cierto, mi idea o este sujeto se parece a Testarrayo. Al final la fórmula deja de tener efecto y Miss Higg es puesta en un centro de rehabilitación de supers. Detengámonos un momento a analizar esto. Desde el inicio del calle era obvio que la tipa esta tenía alguna clase de complejo con atención ajena. Y sí, se supone que Miss Higg sufre del síndrome de Erostrato, que en pocas palabras, si no tiene la atención siempre, se vuelve loca. Y para una super, eso significó robar una fórmula altamente poderosa y usarla sin medir las consecuencias, incluso siendo entre comillas una héroe. Se ve mucho cuando Flock la visita, ya que incluso odiándolo, le responde todo con tal de que este le da aunque sea un poquito de atención. Miss Higg revelando que Goldheart tenía un plan para acabar con la villanía y Blackhack Organization. Y antes de irse, Flock le dice: debes aprender a amarte tú misma primero. Te deseo lo mejor, Cecilia. Una frase que incluso para un villano, y encima para un villano como Flock, es bastante acertada. Así terminando la primera temporada de Villanos. Este final nos deja realmente muchas opiniones respecto a cómo funcionan y cómo son los héroes en villanos. Creo que hasta este punto quedó claro que héroes no es precisamente la palabra indicada para la mayoría de supers en villanos. Sombras era un cretino, Miss Higg controló toda la ciudad y básicamente se volvió una villana. La sicaria espacial tampoco era muy buena, literalmente le robó a una gente. Y Goldheart, aunque aún no se muestra mucho de él, quizás vaya por el mismo camino. Es curioso que una serie que desde un principio no empezó más que como una parodia algo graciosa, hecha por un usuario en internet sin muchas más ambiciones aparte de eso, con el paso de los años se haya convertido en una serie completa con historia que incluso dé en cierto modo una crítica interesante al concepto de los héroes. No es enfoque principal, pero en general en Villanos no vemos algo muy diferente a otros universos entre comillas realistas de superhéroes como The Boys por ejemplo. En este universo los héroes, a pesar de que la mayoría son héroes, se ve que tampoco son ángeles, incluso comparándolos con los villanos. Algunos incluso fueron o tuvieron contacto con este mundo como Miss Higg en el pasado. Y viendo la influencia y control que tiene Blackhack Organization, los héroes muchas veces casi que no pasan de ser un espectáculo que muchas veces incluso termina siendo peor que los villanos. La mayoría de héroes como Sombras, Miss Higg o incluso el mismo Goldheart, de lo poco que hemos visto, parecen preocuparse más por la atención, la popularidad, su imagen pública, el reconocimiento que obtienen por sus actos por parte de la multitud más que del valor del propio acto en sí. ¿A quién me recuerda eso? Los héroes en villanos son realmente interesantes porque me da que son como el punto medio. No son unos desquiciados, pero tampoco son pan de dioses. Incluso podrían considerarse al menos de los héroes más realistas de un universo, porque la forma en que incluyen todos esos elementos como las redes sociales y la popularidad en base a ello no nos aleja demasiado de la realidad, la verdad. Por otra parte, los villanos son pocas cosas son tan interesantes como saber el lore de una compañía que opera bajo las sombras y creadora de la maldad pura. Blackhack Skog se solea literalmente a medio universo del Cartoon Network y si quiere podría acabar con todo el universo sin pensarlo, lo que refuerza bastante más que los héroes son más un espectáculo. Realmente no rivalizan del todo a los villanos y solo existen para que si hay bondad también haya maldad. Hay un poco de desequilibrio en tu escala de poder. Por cierto, creo que ya había hecho un video de eso, pero aunque no se hicieron mucho más que en los últimos 4 años, así que hubo algunos contenidos de villanos. Aparte de lo mencionado antes, también está lo de Renke Noticias, un noticiero que según existe en el universo de villanos como canal de YouTube, y muestra un poco los sucesos y opinión pública de Miss Higg después de lo que pasó en el Cat 5. Lo que nosotros vimos fue lo que Flock vio, lo que los villanos vieron, pero a ojo público, Miss Higg quedó como una incomprendida y saboteada, sin que nadie viera o quieran ver sus verdaderas intenciones, lo cual lamentablemente es muy fiel a la vida real. También están los muchos cómics que han salido de villanos. Son varios, pero los principales son 2, Rescate Reducido y El Atraco Arriesgado. Tienen mucho lore, pero en general ambos cuentan sucesos que vivieron otros héroes y villanos también durante los acontecimientos de Miss Higg. Y este último de Atraco Arriesgado es especial, porque está relacionado con el último contenido de villanos hasta la fecha. Y es que hace unos meses se estrenaría el teaser oficial de Villanos, Lazos de Ladrones, una serie spin-off de villanos que esta vez tratará sobre la villana de Illuminarrow, una ladrona novata y que estará enteramente basada en el cómic de Atraco Arriesgado. ¡Qué bien! Aunque eso sí, algo importante es que con este anuncio viene otro anuncio un poco menos bueno, ya que Alan Turiel confirmó que Villanos ya no será una serie de Cartoon Network, ya que se habrían desligado de este hace poco. ¡Qué mal!
Esto tiene cosas buenas y malas. Por un lado es malo, ya que no habrá más cambios de otras series de Cartoon Network en villanos, y se acabaron oficialmente para siempre las series de casos perdidos. Y hoy le vamos a hacer una crítica destructiva a Alastor. Bueno, comencemos. Primer punto. Alastor es un villano Z. Aparte de que supongo que ahora villanos depende de las donaciones y esas cosas para hacerse. Pero por otro lado, viendo lo que le está pasando a Warner ahora, quizás sea lo mejor. La serie en sí tendrá conexión directa con la principal, y aunque no se sabe si habrá segunda temporada de esta, en sí es increíble todo este universo de superhéroes que se está cocinando. En general, Villanos es una serie GOG con tanto potencial para volverse de las series más top de los universos de Supers y más GOG de estos años. ¿Y saben cuál es la mejor parte? Que esta serie es de Latinoamérica, más específicamente el creador es mexicano. No sé tú, pero personalmente esta es sin duda mi serie favorita salida de esta parte del globo. La muestra de que hay talento, pero no hay presupuesto. Entonces pensé que sería buena idea para iniciar el año haber repasado de nuevo cómo Villanos es la verdadera crítica a los superhéroes. ¿Por qué han pasado 4 años y siguen sin estrenar la segunda temporada? Creo que estaban sobreexplotando a los animadores como en Japón. Oh. Ojalá Lord Blackhawk vuelva. Pero bueno, si te ha gustado Villanos, si crees que es de las mejores series de Latinoamérica y Villanos, considera suscribirte y me complaceré invitarlo a tomar un cafecito.